Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al domingo 18 del tiempo ordinario. Es domingo 3 de agosto ya. Estamos en plenas vacaciones aquí en el país, del 1 al 6 de agosto en la capital y 5 y 6 para el resto de pueblos, de municipios. Hoy vamos a finalizar la homilía del 6 de agosto de 1978. Mañana lunes, primero Dios, comenzaremos la homilía del 6 de agosto de 1979. Monseñor Romero, como papá, como profeta, como pastor, como doctor de la Iglesia, está dando sus últimas instrucciones. ¿Hay salida a la situación de crisis del país? Sí hay salida. ¿Cuál es la palabra mágica? Conversión. Oigamos a Monseñor. Tengan en cuenta este espectáculo de esta mañana. Es un pueblo que cree, es un pueblo que espera en Dios. No tengamos en menos este valor religioso de nuestro pueblo. No importemos fuerzas extrañas donde no se conocen maravillas como las del Salvador. Sepamos encontrar en el alma de nuestro propio pueblo la fuerza que Cristo le está dando para su propia redención. A quienes llevan en su mano o en su conciencia el peso de la sangre, del atropello, de las víctimas, inocentes o culpables, pero siempre víctimas y dignidad de hombres, les diré: conviértanse. No pueden encontrar a Dios por esos caminos de torturas y de atropellos. Dios se encuentra por los caminos de la justicia, de la conversión, de la verdad. Y a quienes han recibido el terrible encargo de gobernar, en nombre de Cristo les recuerdo la urgencia de soluciones y leyes justas ante esta mayoría que está con problemas vitales de subsistencia, de tierra, de sueldo. El bien para todos, el bien común, tiene que ser un impulso como la caridad para el cristiano. Tengan en cuenta el derecho de participación que todos anhelan, porque cada uno puede aportar algo al bien común de la patria, y que se necesita hoy más que nunca una autoridad fuerte, pero no para unificar mecánica o despóticamente, sino para una fuerza moral basada en la libertad y en la responsabilidad de todos, para que todas esas fuerzas sepan convergir, a pesar del pluralismo de opiniones y hasta de oposiciones, al bienestar de la patria. Den oportunidad de organizarse al pueblo. Deroguen las leyes injustas. Den amnistía a quienes han transgredido leyes que no son del bien común. Cese el amedrentamiento del pueblo, principalmente en el campo. Haya libertad
o consignación a los tribunales de quienes han desaparecido o están presos injustamente. Haya posibilidad de regresar al país los expulsados o los impedidos de volver por causas políticas. Y finalmente, queridos hermanos, la voz de Cristo se hace más íntima. Es para nosotros, los que formamos su iglesia. He distinguido bien que el pueblo de Dios, que ha de ser un día el pueblo de los santos del Altísimo, no se identifica con el pueblo profano al que la iglesia ayuda. Es un pueblo más íntimo de Cristo, casi diríamos el ropaje de Cristo. Somos sus obispos, sus sacerdotes, sus religiosos, sus catequistas, las comunidades que se alimentan de la palabra de Dios y tratan de seguir íntimamente al Señor. A nosotros más que a nadie, la palabra de Cristo se vuelve un imperativo para que seamos de verdad la iglesia que ilumina como lámpara en la noche, la iglesia que no se confunde con otras luces para dar siempre la luz pura de Cristo. Hermanos, una iglesia que transparente a Cristo transfigurado. En una palabra, queridos hermanos, salvadoreños o extranjeros, todos somos pueblo de Dios. Hagamos en medio del pueblo salvadoreño un pueblo de Dios que de verdad sea la iglesia del divino Salvador. Así sea. Hay mucho contenido para el día de hoy. No se logra abarcar toda la enseñanza que deja esta homilía de Monseñor Romero, y las lecturas están cargadas también de mucho contenido. Solo quisiera recapitular estas últimas palabras de Monseñor Romero del 6 de agosto de 1978. Hay una posibilidad, hay una alternativa a ese fenómeno de la violencia y al fenómeno de las organizaciones populares. Esto lo desglosa muy bien Monseñor a lo largo de toda la carta. La carta se titula La Iglesia y las organizaciones político-populares. Ese es el título de la carta y aborda precisamente los dos temas: las organizaciones político-populares y el tema de la violencia. ¿Es posible que convivan las organizaciones político-populares con el gobierno y la oligarquía? Sí, sí. Hay una serie de condiciones que deben darse para que haya armonía en la comunidad. Conviértanse. Es que la palabra es conviértanse. El ejército está para servir al pueblo, no para masacrar al pueblo. Conviértanse. La oligarquía tiene los bienes de producción, tiene las tierras, las fábricas, los negocios. Conviértanse. Ayer, en el mandato ipso audite, escúchenle. Ustedes que tienen bastante, compartan, conviértanse. Soluciones hay, claro que hay soluciones. Dejen que la gente se organice. Deroguen las leyes injustas. Claro que hay salida. Claro que hay solución. En una ocasión estaba yo en un círculo político y como sacerdote, como cristiano, yo lancé una aseveración, así con el poquito poder que puedo tener. Y les decía que la derecha en el país se equivocó al asesinarnos a Monseñor Romero. Porque Monseñor Romero era el único capaz de evitar que viniera la guerra.
el resto del grupo que estábamos ahí dijeron, no, ya estaban todas las condiciones para que se viniera la guerra y ya nada lo podía tener. Yo sostengo que Monseñor sí tenía la capacidad de evitar esa cruenta guerra civil que nos llevó 12 años de desangramiento. Se habla de 75,000, 90,000 muertos, montones de desplazados. Monseñor, con esa moral que él tenía, era capaz de evitar la guerra. Es posible que convivan las organizaciones político-populares con el gobierno y la oligarquía, es posible. Y hoy es posible que convivan. Deroguen las leyes injustas, conviértanse, compartan. Es que no hay otro camino. Y solamente haciendo eso, seremos verdaderamente, son las palabras últimas de Monseñor, seremos verdaderamente una iglesia, pueblo de Dios, la iglesia del divino Salvador del mundo. No nos convirtamos y seguiremos en penalidades. No permitamos la organización popular y tendremos consecuencias. Pongamos al ejército al servicio de la oligarquía y tendremos consecuencias. El ejército, la policía, son órganos del Estado que están al servicio del pueblo. Pero si los ponemos al servicio de las oligarquías, atengámonos a las consecuencias. Ya vivimos una guerra. Y no se trata de ensayos. Calculemos a ver qué tal. No. Ahí está la voz de Monseñor Romero. Ahí tenemos 12 años de guerra que son suficiente escuela. Soluciones hay. Convirtámonos. Deroguemos las leyes injustas. Dejemos que la gente se organice. Y escuchemos lo que dicen las organizaciones. ¿Qué exigen? ¿Qué piden? Oigámoslas. Es posible vivir en paz. Monseñor Romero tenía en sus manos el método. El método era la conversión. El método es el compartir. El método es poner las entidades del Estado al servicio del pueblo, no al servicio de las oligarquías. Si lo ponen al servicio de las oligarquías, consecuencias hay. Las lecturas, muy profundas, las 3 lecturas de hoy. Comenzamos con Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, y el capítulo 2 del 21 al 23. Dice lo siguiente. Vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatiga bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Eclesiastés es un libro que está en las 2 Biblias, Biblia católica y la Biblia protestante, distinto al Ben Sira, al eclesiástico. Ese no lo aceptan en la iglesia protestante, la iglesia evangélica, pero Eclesiastés sí. Los 2 libros prácticamente son parecidos, por eso hago la referencia. El Cogelet es el término que se le da a un maestro, y el eclesiástico es un libro de un catequista, alguien encargado de transmitir el conocimiento. Vamos a marcar un poquito la diferencia. El Cogelet, él es sabio. El eclesiástico o Ben Sira
Él transmite lo que hay que transmitir, pero no es de su sabiduría. Esta es un poco la diferencia entre Eclesiastés y el eclesiástico. La finalidad del libro del Eclesiastés es hacernos reflexionar sobre la vida con sentido o la vida sin sentido. Usted tiene que evaluarse, yo me evalúo. ¿Su vida tiene sentido o su vida no tiene sentido? Ayer tuve una curiosidad. Quería ir a ver cómo era ese concierto, latidos, y había salido en los medios una gran tarima, y de verdad fui. No al concierto, fui a ver el ambiente. Yo no voy a entrar a esos sistemas de seguridad para nada. Claro, después fui a una investigación que tenía que hacer en la biblioteca. Pero leyendo el Eclesiastés, ¿cuánta vida sin sentido? ¿Cuánta vida con sentido? Les voy a contar solo una postal que yo vi ayer. Yo cojo un libro, porque estoy estudiando al doctor Antonio Piñero. Cojo un libro de Antonio Piñero con una gran emoción. Me siento en uno de las sillas que están ahí. Y las otras sillas estaban ocupadas. ¿Saben qué? La gente, no viendo libros, viendo sus celulares. Vida con sentido, vida sin sentido. Uno tiene que evaluarse permanentemente. Y el Eclesiastés es eso. ¿Tu vida tiene sentido? ¿O tu vida no tiene sentido? Tu vida, cuando no tiene sentido, trabajas, te cansas, te acuestas y no duermes. Porque en el día estás haciendo cosas y en la noche pensando las cosas que vas a hacer al siguiente día. Vida sin sentido. Vanidad de vanidades. La vida con sentido la vamos a descubrir ahora que lleguemos al Evangelio. Cuando el Eclesiastés, el Cogelet, escribe este texto, lo hace describiendo la realidad que está viviendo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Y quién puede luchar contra la muerte? En el fondo esta es la trama que presenta el libro de Cogelet. ¿Qué hacemos? ¿En qué gastamos nuestra vida? Nacemos, crecemos, nos multiplicamos, lo que quieren, y morimos. Como los animales. Perdón la comparación. Usted compra el pollito, le cuesta 30 centavos, 35 centavos. Le da de comer. Y el pollo feliz comiendo, pero después se lo comen a él. ¿Qué sentido tiene la vida del pollo? La vida del puerco, la vida del ganado. ¿Qué sentido? ¿Qué fin? ¿Para qué lucha el pollo? ¿Para qué come tanto el pollo? Si se lo van a comer, nos lo vamos a comer. Es una vida sin sentido. La vida humana es la sabiduría de Cogelet. Cogelet no es un catequista como Ben Sirá, eclesiástico, que transmite lo que hay que transmitir. No, el Cogelet es un sabio que ha pensado en que la gente nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y qué respuesta hay frente a la muerte? Cogelet no lo tiene bien claro, porque no ha vivido la experiencia de Jesús, pero le da la reflexión al pueblo lector para que sepa que lo más importante es que la vida la vivamos con sentido. Voy a poner una palabra que no es de Cogelet. Vivir una vida con trascendencia. Todo esto se queda. El Papa Francisco decía, ¿cómo son los funerales? Mientras estamos en vida, todo es movimiento. Tengo que estar en tal hora, tengo que hacer. Y cuando se muere, nadie corre, decía el Papa Francisco. Todos van despacito, como si nunca quisiéramos enterrarlo. En el momento de la muerte, caminamos despacito, llorando
lamentando. Pero en vida, todo en movimiento acelerado. No tienen tiempo para ir a misa, no hay tiempo. No, una vida sin sentido. Kohelet quiere motivar, junto con el libro de Job, que son dos libros pertenecientes al género que se llama sapiencial, de razón, y quiere hacernos reflexionar que nuestra vida debe tener sentido. No vivir como el pollo, como el puerco, que felices comiendo para que después nos coman. La segunda lectura está tomada de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11, y dice lo siguiente: Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está en Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida suya, entonces también ustedes aparecerán gloriosos, juntamente con Él. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No se mientan unos a otros. Se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido de la nueva condición, que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Colosenses no es una carta de San Pablo. No lo es, los estudiosos lo definen, porque San Pablo está usando conceptos donde nunca reconoce que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Colosenses sí. Colosenses le da esa categoría de Dios a Jesús. Pablo no alcanzó a llegar hasta ahí. Por eso, cuando estudiamos Colosenses de esta manera, le damos la razón y la conectamos con el libro que estamos leyendo de Kohelet. ¿Una vida sin sentido o una vida con sentido? Colosenses busca precisamente esa palabra trascendencia. Ustedes tienen que matar el hombre viejo, porque están revestidos del hombre nuevo, que es Cristo. Esta es la vida con sentido. Cuando usted le pone sentido a su vida, no importa lo que le pase, porque usted está en las manos de Jesús. Y si está en las manos de Jesús, ¿en qué mejores manos puede estar? Pero tomar esta conciencia no es fácil. Monseñor Romero se quejaba de domingos de misa, bonito, bien perfumados, nada de escotes, mangas largas, hasta con saco y corbata, muy bien, domingo, bien. Y de lunes a sábado explotando a los trabajadores, maltratando a la gente. Hipocresía se llama eso, decía Monseñor. Por esto la vida con sentido es que yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Yo ya sepulté el hombre viejo. Yo ahora vivo según Cristo. No vivo según la empresa, según el Estado. Yo vivo según Cristo. Vida con sentido. Cuando Kohelet nos está diciendo vanidad de vanidades, es que hay gente que solo vive para eso. Vanidad de vanidades. Porque no tienen trascendencia. No aspiran a nada más. Pero el que tiene vida con sentido, vive según Cristo. Y según Cristo,
construye el reino de Dios. Maravillosa la enseñanza de Colosenses, bien ligada a Cogelet, nos da salidas para lo que vamos a leer ahora del libro del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 12, versículos del 13 al 21. Dice lo siguiente: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré ahí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Quería usted saber qué es tener una vida con sentido? ¿O quiere vivir usted una vida sin sentido? Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. ¿Vida con sentido o vida sin sentido? ¿Vida con trascendencia o vanidad de vanidades? Yo, gracias a Dios, en lo largo, porque ya son bastantes años, 63 años, bastantes años, me he encontrado gente de los dos tipos: vida con sentido y vida sin sentido. Los conozco, los conocí. Ayer, hablando con una persona, me reservo el nombre, le ponía un ejemplo de las enseñanzas de mi papá. Y yo sé que en mi pueblo y muchos lugares tienen esta tradición. Cuando muere alguien que es calidad de persona, que ha sido buena gente, uno va al entierro, la gente ya abrió la tumba, decimos, el hoyo donde le van a enterrar, y meten una gran caja, el ataúd. El ataúd generalmente tiene una forma redonda en la parte alta. Meten el ataúd y empiezan a echar tierra. Y decía mi papá: la gente que es mala no le alcanza la tierra. Y la gente que es buena sobra la tierra y se hace la tumba, lo redondo, el bulto. Y yo fui a un entierro hace bastantes años de una señora así, que no era buena, no tenía una vida con sentido, era una usurera.
y le faltó como una cuarta de tierra. Para quienes estuvimos en ese entierro, se pueden recordar. Como una cuarta, y hubo que rascar de la vecindad para lograr completar la tumba. Pero otros, sobra. Y es una figura, lógicamente no tiene por qué ser real, pero yo lo vi. Fuimos al entierro de esta señora y le faltó como una cuarta de tierra. La vida con sentido o la vida sin sentido. Yo conozco gente de estas y del otro tipo. Conozco gente que aunque tiene, no es mezquina y da y comparte. Muchos ejemplos, gracias a Dios, de personas que anónimamente se desprenden de algo y lo dan. Lo dan con un cariño, con una ternura. Y esto es edificante. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. El derecho es para el mayor. Cuando estudiamos aquella llamada parábola del hijo pródigo, el derecho es del mayor. El menor no tiene derecho. ¿Y quién me ha puesto juez entre ustedes? Aquel que viva con lo que quiera. Vive tú con lo que tienes. ¿Acaso necesitas tener graneros grandes? No, eso no. Eso es una vida sin sentido. Cuando predicamos este texto de Lucas 12 y están presentes algunos empresarios exitosos, entre comillas, no les gusta que les hablemos de esto. Porque los ricos cada vez quieren más y más y más y más. Nunca se sacian, nunca se llenan. Y a veces muchos pobres también somos igual. Queremos más y más y más. Nunca nos llenamos. Y si leyéramos Cogelet, y si leyéramos Colosenses y Lucas 12, diríamos, ¿y qué sentido tiene mi vida? ¿Necesitamos tanto para vivir? No, poquito. Voy a contar finalmente. Yo escogí hace bastantes años, cuando estaba en el seminario, tuve la dicha de tener un director espiritual que también fue mi examinador de tesis. Este hombre era un sacerdote obrero español y yo lo vi que antes de acostarse, él lavaba la camisa que se había puesto, lavaba el pantalón que se había puesto, lo tendía y a la siguiente noche ya estaba seco el pantalón y la camisa que se había quitado y que le había lavado, y lavaba la nueva camisa que había ensuciado y el nuevo pantalón que había ensuciado. Solo tenía 2 pantalones y 2 camisas. Yo lo vi. Por eso él, cuando predicaba estas cosas, daba testimonio. Él vivía con lo mínimo. Con lo mínimo. Otros tienen lo máximo y todavía queremos más. Somos mal ejemplo para el pueblo pobre. No estoy predicando resignación. El capitalismo vive de nuestro consumismo. A usted le dicen compre. Si todos dejáramos de comprar, se caen las grandes empresas. Pero no, compre. Y yo quiero más y quiero tener más. Vanidad de vanidades. Vida sin sentido. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.